Esta semana, en Vaticano, rememoramos los momentos más importantes que han rodeado el funeral del Papa emérito Benedicto XVI en Roma. Repasamos los momentos clave de la vida del ex pontífice y su extraordinario legado de fe, y veremos cómo una artista honra al difunto pontífice pintando su retrato. Todo esto y mucho más, ahora en Vaticano. Cuando el Papa Francisco, el pasado 28 de diciembre de 2022, poco después de las vacaciones de Navidad, entró en la sala de audiencias de Roma para la audiencia general semanal, llevaba un mensaje que sorprendía a una comunidad que excedía a la de los fieles. El pontífice realizó una petición de oración a todo el mundo. Vorrei chiedere a tutti voi una preghiera speciale. Os pido a todos una oración especial por el Papa emérito Benedicto. Acuérdense de él, que está muy enfermo. Y pídanle al Señor que le consuele y le sostenga en su testimonio de amor a la Iglesia hasta el final. E lo sostenga in questa testimonianza di amore alla Chiesa fino alla fine. Poco después, la Santa Sede emitió un comunicado de prensa en el que describía la salud del Papa emérito como estable por el momento, pero preocupante. Pasados los días, el 30 de diciembre, se celebró una Santa Misa por el Papa Benedicto en la Basílica de Letrán. El cardenal Angelo de Donatis ofició la Eucaristía, a la que asistieron numerosos fieles, así como antiguos compañeros de Joseph Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Cuando se leen sus escritos, uno no puede más que maravillarse ante la profundidad de la teología que comunicaba, escrita siempre con un lenguaje comprensible sin andarse por las nubes, asequible y cercano a la realidad de la vida. La conexión ha permanecido y estoy muy agradecido por el valor que tuvo también a la hora de reconocer sus propias limitaciones, pero lo que dio a la gente con su vida y con su enseñanza y sobre todo con su predicación, eso permanece. A la mañana siguiente, el 31 de diciembre de 2022, Benedicto XVI exhaló su último suspiro. El Vaticano lo anunció oficialmente poco después. Con dolore vi informiamo che il Papa emerito Benedetto XVI è deceduto questa mattina alle ore 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. La noticia acababa de saltar a los medios de comunicación, ya que las televisiones de todo el mundo se habían congregado frente a la plaza de San Pedro. Algo más de 200.000 peregrinos procedentes de todos los rincones del mundo aprovecharon la ocasión para despedirse personalmente del cuerpo yaciente. Poco después, el 5 de enero, tuvo lugar la misa de Requiem celebrada por el Papa Francisco. Tras esa misa de exequias, el féretro fue trasladado a la Basílica de San Pedro y finalmente enterrado en la antigua tumba del Papa Juan Pablo II. It's a very emotional moment, and I love this. Es un momento muy emotivo. Este servicio fúnebre de la Iglesia Católica me fascina porque combina un profundo sentimiento de tristeza y pérdida real por la muerte del Papa Benedicto con diferentes expresiones absolutamente firmes y decididas de fe, de que sabemos que hay vida después de la muerte y que las promesas de Cristo son fiables. Por eso lo celebramos con tristeza, pero con gran firmeza de fe y confianza en el futuro. But with great firmness of faith and confidence in the future. Es posible que muchos peregrinos aún recordaran las palabras de Benedicto que el Papa Francisco mencionó el día anterior en su audiencia general. Citando a nuestro querido difunto Benedicto XVI, quiero recordaros, el que cree nunca está solo. Quien tiene a Dios como Padre tiene muchos hermanos y hermanas.
Hola y bienvenidos al Vaticano Updates de esta semana, las noticias más importantes del Santo Padre y del Vaticano. El 9 de enero el Papa Francisco se reunió con los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede y les ofreció sus deseos de Año Nuevo. En la audiencia el pontífice recordó que la tarea de la diplomacia es resolver las diferencias y crear un clima de confianza. Como ejemplo, Francisco mencionó, entre otros, el controvertido acuerdo con China, recientemente prorrogado por 2 años. El 8 de enero el Papa Francisco bautizó a 13 hijos de empleados del Vaticano. La ceremonia de bautismo tuvo lugar en la Capilla Sixtina. El Papa realiza el bautismo cada año en enero en privado y desde 1983 la ceremonia se trasladó de la Basílica de San Pedro a la Capilla Sixtina. El movimiento laico alemán Nuevo Comienzo presentó una carta al Santo Padre en la audiencia general. La carta pretende ser una respuesta a la Carta al Pueblo de Dios Peregrino en Alemania, escrita por Francisco en 2019, y reitera el temor de que el camino sinodal apoyado por la Conferencia Episcopal Alemana pueda conducir a un cisma en la Iglesia. A principios de enero, el Papa Francisco nombró a Angelo Acatino arzobispo titular de Saviona, nuncio apostólico en Tanzania. Acatino fue ordenado sacerdote en 1994 y anteriormente fue nuncio apostólico en Bolivia. Tiene 56 años. Del 31 de enero al 5 de febrero, el Papa Francisco visitará la República Democrática del Congo y Sudán del Sur. El viaje apostólico se centrará en encuentros con víctimas de la violencia. El propio Vaticano lo llama Peregrinación Ecuménica por la Paz. El viaje de Francisco a África estaba originalmente programado para 2022, pero fue pospuesto debido a los problemas de salud del Papa. Gracias por ver Vaticano Updates de esta semana. Almudena Martínez Bordiú para EWTN Vaticano. Tras una breve pausa, regresamos con más en Vaticano. El 28 de mayo de 1977, Joseph Ratzinger, ya con 50 años, fue ordenado arzobispo de Múnich y Freising. Un mes más tarde, el Papa Pablo VI lo nombraba cardenal, una nueva etapa en un ministerio que duraría el resto de su vida. Pablo VI falleció en 1978 y el nuevo cardenal Ratzinger viajó a Roma para participar en el cónclave. Juan Pablo I fue elegido sumo pontífice. Pero 33 días después murió y los cardenales tuvieron que regresar a Roma. La asamblea sorprendió al mundo con un papa no italiano, el cardenal Karol Wojtyła, arzobispo de Cracovia. El 16 de octubre de 1978, la Iglesia y el mundo entero dieron la bienvenida a un papa polaco, Juan Pablo II. Pero la estima y el respeto entre el arzobispo de Cracovia y el arzobispo de Múnich y Freising habían empezado a crecer mucho antes. Desde el Concilio Vaticano II, ambos habían oído hablar del otro y se conocían gracias a sus respectivos escritos y publicaciones. Entre ellos existía una admiración recíproca tanto en el plano intelectual como en el teológico. Y fue precisamente por esta estima que el Papa Juan Pablo II quiso tenerle a su lado en Roma. Tras diversas propuestas infructuosas, en 1981, el Papa polaco nombró al cardenal Joseph Ratzinger prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional. Ahí fue cuando el cardenal bávaro renunció oficialmente a dirigir la diócesis de Múnich y Freising y se trasladó definitivamente a Roma. A partir de ese momento, la amistad entre Joseph Ratzinger y Juan Pablo II se elevaría a otro nivel. Durante los 24 años siguientes, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger trabajó incansablemente en la elaboración y difusión de documentos doctrinales. En 1986, Juan Pablo II lo nombró presidente de la comisión encargada de redactar el Catecismo de la Iglesia Universal y en 2002 fue nombrado decano del Colegio Cardenalicio.
En el año 2000, la congregación publicó la tercera parte del mensaje de Fátima junto con un comentario teológico redactado por el propio prefecto. Y en 2005, pocos días antes de la muerte del Papa Juan Pablo II, el cardenal Ratzinger escribió las meditaciones que acompañaron el Vía Crucis en el Coliseo, dentro del cual el guardián de la doctrina denunció los pecados de la Iglesia ante el mundo entero, invitando al arrepentimiento y a la penitencia. Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. El 2 de abril de 2005, el mundo terrenal perdió a Juan Pablo II. Durante la misa fúnebre en la plaza de San Pedro, el cardenal Ratzinger, decano del Colegio Cardenalicio, recordó emocionado a su querido predecesor. Possiamo essere sicuri che il nostro amato Papa sta adesso alla finestra della casa del Padre, ci vede e ci benedice. Sì, ci benedica, Santo Padre. Tras un breve cónclave, los cardenales electores eligieron como sucesor al mejor amigo del Papa polaco, al cardenal Józef Ratzinger. Adoptando el nombre de Benedicto XVI, se convirtió en el 265 líder de la Iglesia de Roma. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. El 19 de abril de 2005, tras uno de los cónclaves más breves de la historia, el Colegio Cardenalicio eligió al afamado teólogo y cardenal alemán Józef Ratzinger como sucesor de Juan Pablo II. In quel momento, come ho già espresso più volte, le parole che sono risuonate nel mio cuore sono state: Signore, perché mi chiedi questo? E che cosa mi chiedi? È un peso grande quello che mi pone sulle spalle, ma se tu me lo chiedi, sulla tua parola getterò le reti. Sicuro che tu mi guiderai, anche con tutte le mie debolezze. Desde el balcón central de San Pedro, el nuevo papa se presentó como un humilde trabajador de la viña del Señor, tomando el nombre de Benedicto XVI en honor al Papa Benedicto XV y a San Benito de Nursia. 5 días después, durante la misa de inicio de pontificado, expuso su visión del ministerio que le correspondía como papa. Il mio vero programma di governo è quello di non fare la mia volontà, di non perseguire le mie idee, ma di mettermi in ascolto con tutta quanta la Chiesa della parola e della volontà del Signore e lasciarmi guidare da Lui, così che sia Egli stesso a guidare la Chiesa in questa ora della nostra storia. Y así comenzó su papado, que duró 8 años. Con el nuevo papa llegó un nuevo estilo de gobierno al Vaticano, caracterizado por una orientación pastoral de diálogo y vuelta a lo esencial.
Su amabilidad, cercanía y humildad sorprendieron a muchos observadores que durante mucho tiempo habían oído que era un teólogo e inquisidor rígido y distante. Para Benedicto XVI, el mayor problema de nuestro tiempo era el declive de la fe, y nos recordaba constantemente la importancia de proclamar activamente la verdad, abrazar la tradición y redescubrir la Sagrada Escritura y el ministerio de la Eucaristía. Eso significaba, entre sus numerosos documentos magisteriales, la primera de sus 3 cartas encíclicas, Deus Caritas Est, destacó como una oda al amor cristiano y fue clave a la hora de entender su pontificado. Oggi nella terminologia che si conosce oggi, amore appare spesso molto lontano da quanto pensa un cristiano. Si parla della carità cristiana, ma vorrei mostrare che si tratta di un unico movimento con diverse dimensioni, che l'eros, questo dono dell'amore tra uomo e donna, viene dalla stessa fonte della bontà del Creatore, come poi la possibilità di un amore che rinuncia a sé in favore dell'altro, che eros si trasforma in agape nella misura nella quale i due si amano realmente e uno finalmente non cerca più se stesso e la sua gioia, le sue delizie, ma cerca soprattutto il bene dell'altro, e così questo eros che si trasforma in carità in un cammino di purificazione, di approfondimento. Para Benedicto XVI, el amor nos impulsaría necesariamente a buscar la unidad con nuestros hermanos cristianos, el diálogo sincero con otras religiones, en particular el Islam y el judaísmo, y un mayor compromiso con un Occidente cada vez más secularizado, invitándolo a volver a sus raíces cristianas. De hecho, creó un nuevo departamento vaticano dedicado a evangelizar de nuevo los antiguos bastiones cristianos. Durante sus más de 30 viajes internacionales, el Papa contactó personalmente con millones de fieles de todas las edades y clases sociales, quienes lo acogieron con entusiasmo. Los jóvenes acudieron en masa a las Jornadas Mundiales de la Juventud de Colonia, Sydney y Madrid, y él acabó por desafiarlos. How are you using the gift you have been given, the power which the Holy Spirit is even now prepared to release within you? What legacy will you leave to young people yet to come? What difference will you make? Durante su pontificado, Benedicto XVI presentó al mundo una iglesia capaz de reconocer la verdad y actuar con justicia. Ante los escándalos que asolaron los últimos años de su ministerio, inició un proceso de reformas legislativas y económicas dentro de los muros vaticanos, en particular para afrontar mejor los casos de abusos sexuales y elevar el nivel de la gestión financiera de la Santa Sede. Ante el mundo, asumió su responsabilidad por los errores y abusos cometidos por el clero, humildemente pidió disculpas e inició un camino de purificación y penitencia. En 2007, afrontó una situación particularmente difícil en China con una carta a los fieles chinos, en la que exhortaba a un diálogo respetuoso y edificante en favor de la unidad y la comunión eclesial. Vi sono stati anche momenti in cui le acque erano agitate ed il vento contrario, come in tutta la storia della Chiesa, e il Signore sembrava dormire. Ma ho sempre saputo che in quella barca c'è il Signore, e ho sempre saputo che la barca della Chiesa non è mia, non è nostra, ma è sua. E il Signore non la lascia affondare. È Lui che la conduce certamente. El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI sorprendió al mundo cuando anunció que renunciaría al ministerio petrino. Non c'è più un ritornare nel privato. La mia decisione di rinunciare all'esercizio attivo del ministero non revoca questo. Non ritorno alla vita privata, a una vita di viaggi, incontri, ricevimenti, conferenze, eccetera. Non abbandono la croce, ma resto in modo nuovo presso il Signore crocifisso.
Non porto più la potestà dell'ufficio per il governo della Chiesa, ma nel servizio della preghiera resto, per così dire, nel recinto di San Pietro. En breves instantes regresamos con más en Vaticano. El Papa emérito entendió que era importante retratar este momento histórico de su pontificado en un lienzo para la historia. Me eligió a mí y es una gran responsabilidad. Durante los últimos 4 años, Natalia Charkova ha pintado al Papa emérito Benedicto XVI en su misión como Papa emérito rodeado de sus más allegados, su familia pontificia. Monseñor George es su secretario privado y simbólicamente recaba para la historia todo lo que dice el Papa Benedicto. 4 mujeres consagradas, miembros de la Asociación Menores Domini, se dedican al servicio del Papa emérito, acompañándolo y apoyándolo en su misión. Aquí, delante del todo, está la hermana Carmela, mirando con cariño y atención al Papa. Es como si el Papa iluminara su rostro. Está cosiendo un botón de su sotana. Hay un dicho popular que dice: si quieres pedir un deseo, debes coser un botón. Entonces, Sor Carmela pide un deseo, que el Papa esté siempre sano. Bueno, en realidad, habría que preguntarle a ella cuál es su deseo. Tras ella está la cocinera, sostiene el menú. El menú es un pequeño trozo de papel porque el Papa no come mucho. Se llama Sor Loredana. En la parte de detrás está Rosella, que hace un poco de todo. Limpia la sala, lava la ropa y el resto de la limpieza. Y la cuarta es la hermana Cristina. Ella atiende y cuida el oratorio, la capilla de la casa. La parte superior de la capilla está pintada. Este es el lugar en el que el Papa Benedicto reza y del que obtiene su fuerza espiritual. La hermana Cristina lleva rosas. Las rosas son un símbolo de María, la Virgen María, un símbolo de amor. Son las flores favoritas del Papa Benedicto. Charkova nos cuenta que la hermana Cristina también cuidó del hermano del Papa Benedicto, Georg Ratzinger. El Papa emérito Benedicto invitó a Natalia Charkova a trabajar en su retrato cuando su hermano Georg aún vivía. Y aquí los representé juntos como si fueran uno. Georg se inclina y escucha lo que dice el Papa Benedicto y se ve que está pensando en algo hermoso. También está muy concentrado en sus pensamientos, pensando en algo que le ilumina la cara desde dentro. Natalia es una pintora rusa. Se trasladó de Moscú a Roma en 1994. Desde entonces se ha convertido en la retratista oficial de los papas. A pesar de las diferencias culturales y de creencias, Charkova es ortodoxa. Dice que no siente ninguna división entre ella y los sujetos de sus cuadros. Después de muchas visitas al Papa emérito durante los últimos 4 años, empezó a verse a sí misma como una parte de la familia pontificia. De hecho, este ángel está pintado pensando en mí. Es una especie de símbolo, no soy yo. Es un ángel, pero está pintado partiendo de mí, porque así es como lo siento en mi corazón. Estoy allí con ellos.
Cuando estaba pintando este retrato, vinieron los tiempos complicados del aislamiento por el COVID. Yo estaba sola con este cuadro y fue muy bueno que este cuadro me acompañara. Me levantaba y decía, «Buenos días, Santo Padre», y cuando me acostaba, «Buenas noches, Santo Padre». Charkova emplea la luz como un tema recurrente en sus cuadros. Dice que cuando el Papa emérito Benedicto XVI dimitió, no se retiró a las sombras, sino que comenzó una nueva misión, la misión del Papa emérito.